Prólogo. Faltaba únicamente una semana más para que Hogwarts permitiera que los estudiantes regresaran a sus hogares para el verano, o en el caso específico de Harry regresara a Azkaban, y ahora mismo el mismo Harry, Ron y Hermione estaban paseando disfrutando de su tiempo libre en la escuela. En realidad no estaban disfrutando de su paseo como tal, ya que estaban pensando en lo que había pasado durante la última semana. Hermione como siempre estaba pensando en los puntajes de sus exámenes y esperaba que lo hiciera realmente bien. Ron estaba pensando en cómo un asesino había estado durmiendo en su cama durante los últimos 3 años y las camas de sus hermanos antes de ello. Harry por supuesto estaba pensando en Sirius Black, su padrino, y cómo ahora el hombre era un criminal fugitivo. Y por supuesto que Harry también estaba pensando en cómo iba a ser este verano ahora que se había enterado que la Copa Mundial del Mundo tendría el honor dudoso según Dumbledore de albergar a la Guardia Real de Uzumaki, así como a los 3 miembros vivos de la familia Uzumaki, o bueno a los 3 que conservaban el nombre de Uzumaki. Pero bueno, eso en realidad no le esperaba en lo más mínimo ahora mismo, pues en realidad estaba esperando poder vivir con Sirius en lugar de su tía y su tío. Ahora mismo el trío dorado acababa de llegar a la frontera del sauce boxeador cuando un destello de luz los cegó completamente, y cuando las manchas en sus visiones desaparecieron de sus ojos notaron que estaban en un lugar diferente, y en realidad no estaban solos en la habitación, pues vieron al director, a la profesora McGonagall, el profesor Lupin, el profesor Snape, Sirius, a otras 5 personas que no conocía, siendo una de ellas una mujer de cabello rosado, un hombre con un ojo falso y eso era una pata de palo. ¿Y esos eran parientes de los Weasley? Uzumaki. Fue lo dicho por Dumbledore mientras miraba al trío de pelirrojos, quienes en realidad lucían como siempre, absolutamente desinteresados y con una altivez y postura que gritaba: somos el centro de este mundo y te callas. Si aparentemente todo lo que tenía que ver con Uzumaki terminaba en y te callas, cabra. Fue lo dicho por la mujer mayor de los 3 antes de girarse para ver a sus amigos de la escuela. Te ves jodidamente viejo, Remus, y tú no estabas en la cárcel, Sirius. Preguntó la mujer, ya que bueno, la última vez que lo confirmó Sirius estaba en Azkaban por haber traicionado a James y Lily. No es que le importara mucho que digamos, después de todo ningún dementor sería lo suficientemente idiota para dañar a su amigo. Pasaron muchas cosas. Murmuraron los dos completamente avergonzados, ya que bueno, en realidad habían pasado cerca de 13 años de no ver a Cusina y a los mellizos. Potter. ¿Tienes una idea de lo que has hecho? Snape se burló, ya que bueno, ahora que la mujer más poderosa, políticamente hablando, del mundo mágico estaba aquí, pues su mezquina venganza contra los 2 merodeadores supervivientes estaba prácticamente arruinada. Snivelius, realmente no creo que Harry haya hecho esto. Nadie aquí tiene poder para convocar a tantos magos del nivel de los que fueron convocados, al menos no sin morir. Dijo Sirius, sabiendo muy bien que Cusina era más poderosa que Dumbledore, y Voldemort juntos y sus hijos incluso de bebés ya eran bestias de poder mágico, y ningún mago vivo o muerto sería capaz de convocarlos incluso si convocaba únicamente a uno solo de ellos. Ahora mis muchachos, por favor, cálmense, creo que todos deseamos saber qué es lo que está pasando aquí. Dijo Dumbledore sin apartar su vista de los pelirrojos indignos del poder que ejercían. Antes de pasar sus ojos por la sala, Sirius se acercó a Harry y lo tomó en un fuerte abrazo. Remus en realidad estaba conversando con los gemelos de forma amena, algo que confundió enormemente a Ron y Hermione, ya que bueno, el hombre lobo había tardado meses en hablar con Harry. Sin embargo, antes de que pensara en decir una cosa más, hubo un nuevo destello de fuego y un hombre vestido de conejito rosa apareció en la sala, haciendo que todos, incluido el mismo Snape, lo miraran completamente confundidos. Oh, de lujo es la ramera. Se quejó el mellizo masculino antes de recibir un golpe en la cabeza de parte de su madre, ya que bueno, esa no era la clase de vocabulario que usaría un príncipe. Harry hizo un simple sonido que llevó la atención de todos en la sala hacia él, haciendo que Cusina parpadeara. ¿No se suponía que Harry había muerto? ¿Y por qué demonios lucía tan escuálido y bajito? Solo era un año más joven que sus mellizos, y cuando el niño era un renacuajo era un chico bastante gordito. Demonios, era más gordito que Naruto, y Naruto era bastante pesado cuando era un niño de 27 meses. Bueno muchacho. El hombre conejo habló con una voz que dejaba en claro que había estado fumando mucho opio. Los he traído a todos ustedes a esta sala conocida como la hermosa y todopoderosa Zona Cero, un mundo entre los mundos libre de toda ley conocida y desconocida. La razón por la que los he traído aquí es porque, simplemente se me dio la gana hacerlos leer un libro. ¿No esto contaría como secuestro? Preguntó Sirius, estando bastante seguro de que esto era legalmente un secuestro. No le importa. Dijo la niña de los mellizos, haciendo que Sirius mirase a la pequeña. Es un ancestro muy antiguo de nuestra familia, es un demonio pura sangre y por ende siembra el caos a donde vaya, y debido a que es el favorito del Rey Dragón Supremo no tenemos permitido dañarlo, o sellarlo para el caso. Fue lo dicho por la chica, haciendo que Sirius asintiera. Ciertamente esto era ciertamente algo realmente extraño, pero de nuevo Uzumaki eran realmente raros.
Entonces eso es todo, nos secuestra para su placer y no harán nada para defendernos. Se quejó Dumbledore ya que bueno Uzumaki predicaba sobre la igualdad de todas las razas mágicas, pero eso a él no le importa en lo absoluto, pero ahora que alguien había secuestrado a todos ellos el grupo sencillamente no hacía absolutamente nada para defenderlos. No tenemos opciones cabra loca, este hombre literalmente es uno de los pocos seres que el poder de Uzumaki no puede tocar. Dijo Kusina con un suspiro ya que ciertamente no había forma alguna de lastimar a Phoenix, solo el verdadero rey mago, la versión más poderosa y adulta de su hijo, quien ya había dominado los 10 anillos de Solomon y que virtualmente era un dios, tenía poder suficiente como para hacer algo. Desafortunadamente ese hombre solo estaba interesado en una cosa y eso era el poder, y siempre y cuando las tonterías de su ancestro no obstaculizaran su búsqueda del poder, entonces el hombre no haría nada por detenerlo. Sí, bueno, ¿quién de ustedes quiere leer primero?, preguntó Phoenix mientras levantaba el libro solo para que McGonagall levantara su mano. Lo haré, pero primero me gustaría saber de qué tratará el libro, dijo la maestra de transfiguraciones. Sobre este par y cómo ponen de cabeza el mundo, dijo Phoenix mientras señalaba a los gemelos y que Dumbledore maldijera una tormenta en su cabeza. Siempre Uzumaki, todo Uzumaki. Es que nadie entendía que esos bastardos cabezas rojas no tenían derecho a gobernar por ser buenos tiranos. Palacio Imperial de Uzumaki 31 de julio de 1981, espera, son los tiranos de los que Dumbledore me habló. Gritó Harry haciendo que Sirius Renus, McGonagall y Snape palidecieran. ¿Qué demonios le había dicho Dumbledore a Harry sobre los Uzumaki? Preferimos el término familia dictatorial benevolente, dijo Wendy con indiferencia. Realmente no era la primera vez que los llamaban tiranos y sin duda alguna no sería la última, pero de nuevo no era algo que le importara mucho que digamos. Después de todo, la opinión de los plebeyos rara vez les importaba, es decir, ¿por qué habría de importarles la opinión de personas que no tenían su linaje, ni su historia y el motivo por el cual actuaban como actuaban? Se dice que la música es una de las formas de expresión más hermosas del mundo, y como tal una poderosa magia en sí con la cual el artista transmite sus emociones a aquellos que desean escuchar sus melodías, y desgraciadamente para los dos habitantes más jóvenes de este palacio dicha música solamente podía ser escuchada por ellos mismos y los contados residentes, ya sean temporales o permanentes, de este castillo al que han llamado su hogar desde que tuvieron que dejar atrás las naciones elementales hace tan solo 5 años, luego de haber concretado su formación shinobi bajo la bastante cuestionable tutela de su padre Minato Namikaze. Es su padre, mocosos malagradecidos, le gruñó Dumbledore a los mellizos solo para ser pateado en las bolas por el rubio vestido de conejo, quien dijo algo como patada del polinejo antes de darle dicha patada. No lo negamos, pero el hombre es pésimo maestro, dijo Naruto, ya que bueno Minato no sabía enseñar en lo más mínimo. Aunque es relativamente buen líder, dijo Kusina, ya que bueno Minato mantenía a los civiles a raya y no los dejaba salirse de su redil y mantenía el poder militar siempre bien afinado, aunque tenía que estar de acuerdo con su hijo, era un pésimo maestro, y del que los dos estaban más que seguros, tendrían que mudarse en el corto tiempo. Después de todo, como todo en esta vida, incluso la fortaleza más poderosa y supuestamente inexpugnable habrá de caer en algún momento, y desgraciadamente para sus jóvenes vidas, la suya no ha sido para nada fácil, incluso pese a ser, en palabras de su amada madre, las estrellas que iluminaran el mañana de mi reino. Después de todo, como miembros de la misma realeza, ellos tristemente no tenían el derecho a una vida normal, pues desde una edad muy temprana en realidad habían sido educados para ser los pequeños príncipes perfectos, siempre dignos, siempre perfectos, y bueno, básicamente la idea es que ellos literalmente eran todo menos niños, y debido a eso sus capacidades sociales con gente de su edad eran bastante cuestionables en el mejor de los casos, o completamente inexistentes en el mejor de los casos. Oh, pobrecitos, realmente no tienen amigos. Hermione realmente podía identificarse y empatizar con estos niños, aunque por motivos muy diferentes ella tampoco era capaz de hacer amigos, lo cual era realmente triste, pues pese a tener todo el oro posible, debido a ser la familia real de la magia, o bueno, la familia real más poderosa de todas, ciertamente el oro no les compraba la felicidad. No te me acerques, apestas a sangre sucia, dijo Naruto mientras se ponía detrás de su madre, ya que esta mujer realmente olía a sangre sucia. No llames así a Hermione, gritó Ron, ya que bueno odiaba ese término despectivo, y además de eso Hermione realmente no había hecho nada para merecer ser llamada de esta forma por este mocoso mimado. ¿Sabes siquiera lo que es un sangre sucia?, dijo Sirius, ya que bueno, sangre sucia no se refería a ser nacido de mugre, sino a bueno no honrar las tradiciones de los magos y despreciarlas abiertamente. Muchas cosas que realmente no tenemos ganas de explicar, pero básicamente el término se originó gracias a Iin Zen, así que busquen su verdadera historia y luego hablamos.
dijo Kusina, ya que definitivamente no tenía tiempo ni ganas de explicar cómo se originó el verdadero significado de sangre sucia y mucho menos deseaba hablar sobre el traidor de la familia Qin que casi llegó a la extinción a los magos en su época. Majestades. El sonido de la voz de uno de los muchos sirvientes de su familia hizo que el hermano presionara con fuerza las teclas del piano, mientras que la hermana simplemente hizo un ruido bastante horrible con su violín. Al final su madre tenía razón, aún había un mundo de diferencia entre sus habilidades. Después de todo, el hermano era capaz de parar sin dañar permanente un violín, y la hermana tenía dedos mágicos que literalmente se detenían sin problemas ante cualquier interrupción. Uy, eso no va a terminar bien. Dijo Remus, quien había conocido a los mellizos antes y bueno sabía que ellos no eran precisamente tolerantes con las personas que les interrumpían en sus actividades. No, definitivamente no lo hará. Dijo el hombre del ojo falso y la pata de palo, quien ya sabía que los Uzumaki no se tomarían bien que su hora de la música fuera interrumpida. Y ahora el sirviente simplemente tragó en seco sabiendo que posiblemente estaba jodido. No, definitivamente estaba jodido. Había una ley no escrita en los sirvientes: jamás molestar a los jóvenes príncipes durante la hora de música, y el motivo de esto se hizo evidente cuando con una sola tecla tocada del piano un dolor incomparable recorrió su cuerpo, durante unos segundos, y cuando el dolor paró él simplemente se puso de pie con rodillas temblorosas y escuchó como el hermano comenzaba a tocar nuevamente varias notas mientras hablaba en un tono muy aburrido y despectivo. Es un sirviente skip y ya saben que Naruto detesta a los skip. Eres un bárbaro, ¿cómo puedes hacerse eso a tu sirviente? Chilló Hermione, quien estaba escandalizada de que la reserva magia hiciera eso con su sirviente por algo tan trivial como interrumpir su práctica de música. Niña, yo no. Y por supuesto que la mujer de cabellos rosados, quien conocía a los mellizos por bueno, la amistad entre su madre y la madre de los mellizos, estuvo por advertirle a la niña sobre los peligros de jugar con Uzumaki cuando de la nada la niña crució. Simplemente le dejó caer la maldición de la tortura para hacerla callar. Los Cruzaría son muy violentos. Ella terminó antes de negar con la cabeza. Claro, los gemelos obraron mal, pero eran Uzumakis. Literalmente hablando, los niños tenían poder para hacer lo que quisieran sin ser cuestionados por el simple hecho de que su sangre era precisa, y si te ponían como su enemigo prácticamente podrías despedirte del mundo mágico, pues Uzumaki no descansaría hasta aniquilarte, a no ser claro que escaparas al mundo normie, ya que bueno, Uzumaki odiaba estar ese menos de 1000 metros de un normie. ¿Los conoces, Nimp? Preguntó Sirius, a que bueno, no se esperaba que su prima torpe conociera a los hijos de su mejor amiga de la escuela. Bastante bien, mamá sigue siendo amiga de Lady Kusina. Dijo la mujer de cabellos rosados, quien en realidad amaba a los mellizos. Eran torpes socialmente, pero de nuevo cuando todos tus conocidos cercanos a tu edad eran niños igual de mimados e incómodos socialmente que tú, ciertamente había poco para aprender a socializar. Es por esto que prefiero a los elfos, nunca desobedecen una orden. Palabras sencillas pero que dejaron más que claro que esta no era la primera vez que esto pasaba, y que para desgracia del joven príncipe no sería la última. ¿Usan elfos domésticos? Eso es de Hermione, quien finalmente se había recuperado, intentó comenzar una diatriba sobre cómo tener elfos domésticos era una violación a los derechos cuando fue cortada por Snape. Magos sangre pura promedio. Comentó secamente el profesor de pociones. Demonios. Phoenix añadió su aportación, ya que bueno, él fue el creador de los elfos domésticos hace unos 600 años. Cualquiera lo suficientemente rico para permitírselos. Dijo Wendy, ya que bueno, tenías el dinero, entonces podrías comprar al elfo un poco como los matrimonios de Uzumaki, que bueno, tenían tantas esposas como sus bolsillos les pidieran permitirse. Bárbaros, la esclavitud es ilegal. Chilló Hermione, ya que bueno, lo había investigado, incluso en el mundo mágico retrógrado la esclavitud era absolutamente ilegal. En realidad, no son esclavos, pero Kono, eres sangre sucia y no me escucharás, no te lo explicaré. Dijo Naruto, ya que bueno, debido a que los elfos chupaban y se alimentaban de la magia de sus amos, pues técnicamente hablando recibían un pago, por lo que por un tecnicismo no eran esclavos, y bueno, debido a ese tecnicismo la ley contra la esclavitud no incluía a los elfos domésticos. Jeje, veo que tus habilidades con la magia de sonido están mejorando enormemente, joven príncipe. No cualquiera puede realizar la maldición de la tortura al tocar el piano. Ahora este hombre era muy diferente al sirviente que había interrumpido groseramente su sesión de música. Reinhard Van Astrea, tercer Royal Knight número 3, ese es el pequeño Reinhard, la última vez que lo vi era solo un renacuajo. Dijo Sirius, ya que bueno, la última vez que vio al llamado prodigio entre los caballeros reales adquiriendo el cargo a los 9 años, el chico era solo un pequeño camarón. ¿Royal Knight? Preguntó Harry, realmente confundido luego de ver cómo se presentaba a ese hombre como un caballero real. Son la élite del mundo mágico, señor Potter, incluso los aurores más poderosos como lo soy yo solo podemos soñar con llegar a su nivel. Se entrenan desde niños para un único propósito y honor: proteger a los Uzumaki, un honor que solo 12 personas en todo el mundo tienen.
explicó el hombre del ojo falso, haciendo que Dumbledore frunciera el ceño y murmurase cosas como lavado de cerebro y niños soldados, pobres almas que no sabían lo que significaba la libertad. No les lavamos el cerebro, la lealtad falsa puede ser cuestionada, y el adoctrinamiento no funciona, quiero decir, mira el CP de la época preimperial. En realidad Kusina nunca entendió por qué la cabra loca insistía en que los Royal tenían el cerebro lavado cuando en realidad servían, porque desde la época de Qin Shi Huang, ser nombrado caballero real era el más alto honor que cualquier ser mágico podría obtener, solo por debajo del título de rey celestial, y era precisamente por eso que los niños soñaban con convertirse en Royals. Y en cuanto a la devoción, bueno, esto era lealtad comparada a la devoción fanática religiosa que Qin tenía, incluso pese a haber dejado el mundo hace más de 10.000 años. En China, Vince solo enseña rebeliones goblins, ¿recuerdas? Le dijo Remus haciendo que Kusina suspirase. Ciertamente ella nunca entró a esa clase luego de ver que la enseñaba un estúpido fantasma que estaba atrapado en un ciclo interminable, dando la misma maldita lección una y otra vez. Sir Reynard. Saludó la hermana de forma cortés. Después de todo, cuando tu protección y seguridad dependía de un hombre que literalmente era conocido por ser más fuerte cuando sangraba y que tenía una lealtad hacia tu familia inquebrantable, lo mínimo que podrías hacer era tratar al hombre no como tu subordinado, sino como a un miembro más de tu familia, o mínimo como un amigo. ¿No son japoneses?, preguntó McGonagall, ya que bueno, los Uzumaki eran japoneses, por lo que no deberían haberse referido a Reynard como Sir, sino como Busi Reynard. Busi suena feo, dijo Wendy simplemente, ya que bueno, Busi sonaba feo, así que utilizaban el Sri, o el Don, ya que en sus mentes eran palabras mucho más lindas y sonaba mejor. Sus majestades. Y como de costumbre, Reynard devolvió el gesto con una leve reverencia. Su majestad Kusina solicita sus presencias en su despacho. Y con eso dicho, los dos hermanos asintieron antes de ponerse de pie y posteriormente comenzaron a moverse hacia la oficina de su madre, siendo seguidos poco después por Reynard. ¿Sabes por qué razón nos está convocando?, preguntó el hermano, provocando que Reynard suspirase. Lo sabía, y esto era parte del plan de la reina para romper el status quo internacional y reconstruirlo una vez más en una sociedad mucho menos racista. Sin embargo, no era el indicado para explicarlo, principalmente porque como un método de seguridad solamente el número uno de los Royal estaba enterado de todo el plan. Sin embargo, sí que sabía algo, una palabra clave para informarle a los jóvenes príncipes que era momento de que fueran partícipes en el plan. Hay un plan para acabar con el racismo, dijo Hermione luciendo realmente esperanzada. No involucra a los ingleses, al menos no a los que piensan como la cabra loca, dijo Kusina, ya que bueno, los seguidores de Dumbledore no merecían seguir viviendo en su mundo perfecto donde los magos y los normis no cruzarían sus mundos. Demonios, el motivo por el cual la Gran Bretaña mágica seguía conviviendo con el mundo normí, pues era porque los Pendragon ya no se encontraban en Gran Bretaña, y debido a eso la barrera estaba debilitada al punto de que el encantamiento que mantenía a los normis inconscientes de la magia, a no ser que cumplieran con los parámetros estrictos que Qin Shi Huang establecido para traer a normis al mundo mágico, ya no eran fuertes y cualquier idiota podría ser consciente de la magia. Pero él es el Mugun Supremo de Iwu. Claramente tiene su apoyo, dijo Hermione, creyendo que la posición era importante y por ende tenía el apoyo de al menos una de las familias mágicas reales. Mugun Supremo significa indeseable supremo. Después de todo, el idiota creó a Grindelwald con el único propósito de aniquilar la sangre real para hacer que la barrera mágica que separa el mundo mágico y normí desaparezca, como pasó en Gran Bretaña cuando la Casa Real de Windsor se rebeló tras perder su magia, dijo Kusina con el ceño fruncido. Mientes, chilló Hermione, ya que bueno, estaba segura de que esa mujer estaba mintiendo. No había forma de que un ser tan maravilloso y noble como Albus Dumbledore hubiera hecho tal cosa, y definitivamente no había una barrera mágica que separaba a los muggles de los magos. Ese tipo de barrera sencillamente demasiado exigente mágicamente como para que fuera posible. No mentimos, Uzumaki no puede mentir, dijo Naruto, ya que bueno, Uzumaki era incapaz de mentir debido a un pequeño percance donde su sangre absorbió una maldición llamada mandamiento de la honestidad que les dio la capacidad de convertir en roca a cualquiera que les mienta, con la desventaja de ser incapaces de mentir ellos mismos, aunque afortunadamente habían logrado superar la desventaja de convertirse en piedra. La magia debe ser renovada. Y con eso dicho, ambos hermanos asintieron sabiendo qué significaba eso. Después de todo, aunque no tenían todos los detalles del plan de su madre, sabían lo suficiente para saber que esa frase era la que debían decirles en el momento en el que su madre les confiaría su parte en el plan. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Harry completamente confundido. Por culpa de la cabra loca, la sangre de Qin Shi Huang está extinguiéndose, y es su sangre la que mantiene nuestro mundo seguro. Antes de Grindelwald había cerca de 250 miembros de cada casa de las familias reales. Hoy día solo quedan un máximo de 10 y la mayoría únicamente tienen descendencia femenina.
Explicó Snape con las palabras arrastradas, ya que según le dijo su señor, si la cabra loca no hubiera creado al monstruo de Grindelwald, tu madre habría abandonado a tu padre en el instante en que naciste, Severus, y yo mismo habría tenido una infancia feliz. Es esa cabra la razón de que los magos estemos muriéndonos. Así que si ahora que estaba en presencia de Uzumaki no tenía motivos para fingir que la cabra estúpida era de su agrado. Hogwarts hace un par de semanas oficina del director, Albus Dumbledore, Minerva McGonagall y Severus Snape actualmente se encontraban de pie en la oficina del director esperando que la pluma encantada por Rowena Ravenclaw terminara de escribir las direcciones en los sobres, como últimos descendientes directos de la fundadora. Por supuesto que todos ellos habían estado buscando a los gemelos Uzumaki desde que desaparecieron de la vista pública inmediatamente después de terminar su entrenamiento como shinobi hace exactamente 4 años. Por supuesto habían preguntado al padre Minato Namikaze en la creencia de que el hombre al menos debería tener una idea de dónde estaban sus hijos. Sin embargo, el hombre en cuestión les explicó con lujo de detalle que si bien ellos eran sus hijos solo lo eran por sangre y que en realidad ellos no tenían relación alguna más allá de unas cuantas lecciones de shinobi. Por supuesto que debido a su desaparición repentina a nivel intencional provocó un gran dolor de cabeza al evitar que los medios de comunicación y el público general se enteraran de la desaparición de los últimos miembros vivos de la realeza mágica, claro, siempre y cuando estuvieran vivos. Después de todo, Dumbledore había probado todos los métodos para rastrear a la familia sin ningún éxito. Esto cuenta como algo ilegal, ¿no?, dijo Remus, ya que estaba seguro de que eso era algo completamente ilegal. Jodidamente ilegal. Rastrearnos podría considerarse traición, especialmente porque parece estar demasiado interesados en nuestras vidas, dijo Kusina con una sonrisa zorruna. O si solo con ello ya tenía motivos para hacer que el Royal invadiera Gran Bretaña y matara a la cabra loca, no pudieron hacerlo con los crímenes de Grindelwald, ya que estaban debilitados y lamiendo sus heridas, usando todo el poder que aún tenían para mantener la barrera. No intervinieron con Baldomero porque el hombre en realidad luchaba por su causa y su objetivo final era reinstaurar a Pendragon en Gran Bretaña, y bueno, los problemas de la realeza siempre hicieron que fuera muy difícil controlar los movimientos de la cabra loca, pero ahora que el libro les dijo que cometió traición a la corona, bueno, podrían matarlo sin problemas. De acuerdo, podrían matarlo aún sin la traición por todos sus crímenes pasados, pero este era solo un crimen más en su larga lista de delitos contra la magia. ¿Cómo es ilegal rastrear a un niño? Teniendo en cuenta que están con su madre, protegidos día y noche por monstruos proverbiales de poder mágico bruto, cuya sala de música hace ver a la mansión Malfoy como una choza, dijo Snape sarcásticamente, ya que bueno, era claro que acosar a alguien que claramente estaba seguro dónde estaba era motivo mínimo de sospecha, y teniendo en cuenta que se trataba de Dumbledore, pues era claro signo de alta traición. Pero no pueden condenarlo por algo escrito en un libro. Sí podemos. Eso es abuso de poder. No existe tal cosa como el abuso de poder, solo el poder, y quien tiene poder decide lo que está bien y lo que está mal. Había usado el cabello de Kusina que había conseguido de forma ilícita hacía mucho tiempo, sin embargo eso no había funcionado en lo absoluto, y tampoco tenía la sangre de la familia Uzumaki. Después de todo, tener esa sangre era prácticamente una sentencia de muerte. Las cartas con hechizos de rastreo no funcionaron, sin duda alguna se habían resguardado en una de las fortalezas de sus familias y activaron todas las defensas posibles, entre ellas las protecciones anticorreo, para asegurarse de que ninguna carta pudiera ser usada para rastrearlos. Ni siquiera su fiel compañero Fawkes fue capaz de encontrar a la familia mágica más importante, así que Dumbledore estaba completamente seguro de que el lugar donde estaban definitivamente era su fortaleza ancestral, donde eran intocables. Después de todo, ninguno de los mortífagos parecían tenerlos hospedados, o si pese a sus intentos por esconderlo Dumbledore lo sabía. Kusina Uzumaki era una partidaria del Señor Tenebroso que intentó matar a sus hijos hace 11 años, el mismo día que los 2 niños nacieron. Sin embargo, y para su desgracia, ninguno de ellos los estaba hospedando. ¿Cómo pueden seguir a Voldemort? Él es malvado, intentó matarme. No lo seguimos, tiene nuestros ideales y por ende nuestro apoyo. ¿En verdad piensas que los rusos, que son fanáticos pura sangre, peores que incluso los chinos, apoyarían a un maestro mestizo si no fuera porque tienen nuestro apoyo? Dijo Kusina, ya que bueno, no existían ni mestizos ni nacidos de mugles en Rusia. El primero porque no les gustaba mezclarse con normis comunistas, mucho menos de lo que les gustaba mezclarse con el ocasional normie para reforzar su magia, mientras que el segundo pues, no había linajes skip, pues los rusos los mataban al nacer y su creencia de solo sangre pura los hacía despreciar a los mestizos, así que si solo apoyaron activamente el intento de retomar el poder británico porque Uzumaki apoyaba la causa sangre pura. ¿Y cómo justifican su intento de matarme? No sé, y francamente no me importa mucho que digamos. Albus, mira. Le gritó una McGonagall claramente emocionada.
Un grito que provocó que Dumbledore observara el pergamino mientras contenía el aliento, esperando a que la pluma de más de un milenio de antigüedad terminara con su labor. Señores. Naruto Kaiwen y Uzumaki. Dormitorios reales. Bastión de Uzumaki. Isla de Uzu. Se refugiaron en ese lugar. Murmuró Dumbledore completamente sorprendido y al mismo tiempo furioso. Por supuesto había escuchado hablar de ese lugar, sin embargo nunca antes lo había visto. Después de todo solo los Royal Knight y los propios Uzumaki sabían dónde se encontraba ese lugar y de hecho había muchos rumores de que el lugar en cuestión en realidad se movía constantemente para evitar que fuera encontrado, algo similar a la fortaleza andante del Conde Black Temes que se mantenía en constante movimiento. El Conde Drácula es real. Gritó Dumbledore ya que bueno no se esperaba que el maldito rey vampiro fuera real. Después de todo había un vampiro en Rusia que afirmaba ser la inspiración para el Conde Drácula. De nuevo porque los vampiros ayudarían a un mestizo si no fuera porque tienen nuestro apoyo. Dijo Kusina nuevamente ya que bueno Vlad era uno de los seres más fieles a Uzumaki y no dejaba que sus hijos hicieran algo sin que él lo autorizara. Son amigos de Drácula. Dijo una completamente incrédula Hermione. Es pariente nuestro, el segundo más viejo vivo, luego del idiota de por allá. Dijo Naruto mientras señalaba al Polinejo que nuevamente estaba jugando a Pollinejocila que estaba, eso era una maqueta de Hogwarts. ¿Qué está haciendo? Preguntó Sirius ya que bueno esto era posiblemente de lo más raro que había visto en mucho pero mucho tiempo. Dejamos de intentar comprenderlo hace mucho tiempo. Dijo Wendy ya que bueno Phoenix era el más grande bicho raro de todos. ¿Cómo terminaron allí cuando ni siquiera el mismo Shanks sabía de su existencia? Preguntó McGonagall completamente desconcertada. Después de todo el mismo Shanks afirmó nunca haber puesto un solo pie en el legendario hogar ancestral de su familia. Papá sabía dónde estaba todo el tiempo, sencillamente no le gustaba la idea de una fortaleza inexpugnable para su protección ya que era un espíritu libre. Dijo Kusina con los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Cómo asumieron que su padre no sabía de la existencia de un lugar que literalmente era la última defensa de las familias reales, cuando literalmente ella sabía dónde estaba? El abuelo sigue vivo. Dijo Naruto ya que bueno Shanks estaba vivo. Calla Naruto, estoy haciendo un punto. Un comentario que por supuesto se ganó una burla de parte de Snape. No haber puesto un pie en el lugar y desconocer su ubicación son dos cosas muy diferentes. Eso y en realidad la ubicación del lugar era conocida por cada Uzumaki y Royal Knight, después de todo era el hogar legendario de la familia real del mundo de los magos. Ven. Dijo Kusina en serio, como demonios los supuestos maestros de la transfiguración más grandes de los últimos tiempos eran incapaz de comprender eso, estaba más allá de su propia comprensión, y ella logró comprender la magia de sellado a los 5 años y esa era considerada como la magia más difícil de todas. McGonagall sintió antes de recoger el montón de cartas que iban a ser a los estudiantes. Pronto Snape también salió de la oficina con el ceño fruncido por dos motivos. Primero, tendría que informar de forma discreta a todos los interesados en la causa del señor tenebroso que los Uzumaki estaban vivos y bien, algo que claramente los haría aliviarse. Después de todo, necesitaban explicar por qué Sulor había atacado el día del nacimiento de los niños. Y como segundo, ¿cómo se supone que iban a buscar a los Uzumaki personalmente cuando ni siquiera tenían la más mínima idea de dónde estaba el maldito castillo en cuestión? Lo sabía, eres un mortífago. Gritó Ron. Nunca lo he negado. Dijo Snape ya que bueno en realidad nunca había dicho que no era un mortífago. Finalmente, cuando estuvo solo Dumbledore comenzó a pasearse por su oficina. Por supuesto que tenía planes respecto a la infancia de los jóvenes príncipes, derrocar un imperio tiránico basado en el racismo, según él ya que los Uzumaki no discriminan a nadie por su sangre, a no ser que seas Skip ya que bueno los consideran un insulto a madre magia. Necesitaba de mucha planificación y ahora mismo todos esos planes yacían en ruinas. Albus, tú no puedes estar considerando seriamente hacer esto. Dijo McGonagall ya que bueno eliminar a Uzumaki era prácticamente una sentencia de muerte para los magos en sí. Albus lo sabía bien salvo por los niños nacidos de padres mágicos y contadísimas excepciones de 1 en 100 millones. Todos los no mágicos despreciaban a los suyos y buscarían asesinarlos, por eso ella misma se ocupaba de las visitas a los nacidos de normis para dejarles en claro que si hablaban del mundo mágico a alguien más, entonces les quitarían al niño o niña y les borrarían la mente para que nunca fueran capaces de recordar sobre la magia. Minerva, tienes que entenderlo, ellos son tiranos. Le dijo Dumbledore ya que no iba a cambiar de opinión. Los Uzumaki, los Uruk, incluso los Uchiha no merecían el poder que tenían, eran sencillamente malditos tiranos. Dictadores benevolentes. Dijo Naruto con una mirada de póker.
Él le había sugerido a Kusina que los chicos fueran criados de forma humilde y que fueran niños mansos para que cuando llegara el día de su golpe de estado los niños fueran incapaces de defenderse y con la sangre de Kenshin exigiéndose la gran barrera que separaba a los Moogle de los mágicos se rompería de una vez y para siempre, pero no, la mujer era una reina que sabía lo que era mejor para los jóvenes príncipes y eso era algo que él francamente desaprobaba, los hizo crecer en las naciones ocultas, entrenados y capacitados como asesinos de las sombras y con la capacidad de usar el poder maldito del chakra, y seguramente también habían recibido la mejor educación mágica posible desde muy temprana edad. Para mí basta, Esdeath la cabra loca quiera matarnos. Gritó Naruto provocando que Wendy abriera los ojos en estado de shock, porque de todos tenía que llamar a la loca fanática del hielo. Joven Naruto, dudo que... Intento hablar Sirius solo para que de la nada la temperatura en el lugar bajara y antes de que cualquiera pudiera decir cualquier otra cosa la cabeza de Dumbledore dejó su cuerpo y detrás del hombre una mujer increíblemente hermosa con cabello color azul se puso de pie mientras enfundaba su espada. Director. Gritó el trío de oro al ver cómo su director había sido brutalmente asesinado en menos de un segundo. No subestimes el poder del Royal Knight, ellos harán cualquier cosa por los Uzumaki, Kucho. Dijo Snape sabiendo sin lugar a dudas que un Royal en la misión de proteger a su señor era capaz de superar cualquier barrera conocida y por conocer, demonios una vez vio a uno romper con un solo dedo uno de los tanques de guerra más avanzados de la Armada Normie de Estados Unidos. Juguemos al Polyball. Cantó Phoenix antes de tomar la cabeza de Dumbledore para usarla como balón en el deporte que él mismo había inventado. Pero eso a partir de ahora ya no importaba, porque los jóvenes príncipes terminaron creciendo como los príncipes mimados que todo Uzumaki era, que conste que dentro de lo que cabe mientras no seas un normie o un esquive en realidad te tratan bien pese a ser niños mimados, algo que le hacía preguntarse varias cosas. ¿Estaban los chicos demasiado dañados por la crianza de Shinobi como lo había estado Tom Riddle? ¿O estaban tan traumatizados por las experiencias en el continente Shinobi que tendrían miedo hasta de sus propias sombras? ¿O en el peor de los casos eran fuertes y eran príncipes mimados y arrogantes como lo habían sido su madre y sus dos hermanos menores? ¿O en realidad son peores que los 3 hijos de Shanks? Dijo Remus, ya que bueno, según la propia Kusina no ha existido ni existirá un solo Uzumaki que esté más mimado que sus hijos, ya que bueno, como los únicos miembros vivos de la línea principal, o bueno, que llevaban el nombre de Uzumaki y eran de la línea principal, pues todos y cada uno de los reyes mágicos y al uno que otro shinobi relacionado a la sangre King como los Hyuga o los Uchiha se encargaron de mimarlos incluso más que a los 3 hijos de Shanks que bueno, antes de los mellizos ostentaban el título de los niños más mimados de Uzumaki. Finalmente, Dumbledore se relajó, estaba sacando conclusiones demasiado precipitadas y realmente no tenía sentido hacerlo en este momento, la escuela estaba a solo poco más de un mes de comenzar, esperaría y vería cómo eran los jóvenes príncipes en septiembre, estaba seguro de que aún podría salvar sus planes, después de todo que era solo un obstáculo menor en el mago, que era considerado como la segunda venida de Merlín. Merlín no habría caído ante Esdeath. Se burló Kusina ya que bueno, Esdeath definitivamente no estaba ni cerca del poder de Merlín. Respete la memoria de un hombre a quien su sirviente ha asesinado. Chilló Hermione solo para ser noqueada cuando la cabeza decapitada de Dumbledore la golpeó en la cabeza y ni 2 segundos después todos escucharon al otro loco gritar touchdown. Fin del prólogo.